¿quién le pone el concepto de trauma complejo a la situación? Porque si nosotros decimos es un trauma complejo, o sea, la guerra hoy día, estamos viviendo a lo menos 3 guerras en paralelo. Entonces, eh, siento que ese adjetivo de trauma complejo, si bien de repente a algunas personas les sirve, a mí me parece que habría que ser cuidadoso, muy cauteloso con poner desde afuera el concepto trauma complejo. Ana María, hoy día quisiera que habláramos de las vivencias dolorosas, eh, complejas de enfrentar, que a veces se hacen difíciles y que muchas veces em, cuesta a los psicólogos poder trabajarlas. Muchas veces los psicólogos nos quedamos pegados en eh, personas que han tenido situaciones de vida en las cuales han sufrido eh, eh, distintos tipos de experiencias eh, complejas, como puede ser un abuso, un Ah, abandono. ¿estás pensando en eso que se llama trauma complejo? Estoy pensando en eso que se llama trauma, que hoy día llaman trauma complejo. Lo complejo de hablar de trauma complejo es que nos olvidamos, por eso cómo ponerlo, porque eh, nos olvidamos de las vivencias y de la singularidad, ¿no? A ver, cuando uno dice todos los traumas son complejos. O sea, yo recuerdo un adolescente que me consultó hace algún tiempo atrás y que su problema espantoso era que la vida la tenía arruinada. Yo le digo, ¿cómo tienes la vida arruinada? No, es que resulta que me salió una espinilla y mi mejor amiga me echó al olvido. Y yo no sé cómo voy a solucionar eso porque tengo la vida arruinada. Yo vieja, en ese minuto, no tanto como ahora, pero vieja, decía, pero a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo la vida arruinada? Entonces, trauma, dolor en el fondo, herida, son tan distintas. O sea, para esa adolescente tenía la vida arruinada porque le había salido la espinilla, porque la amiga la había abandonado. Y claro, hay otras cosas que tú dices, pero frente a una violación, frente a un abandono, o sea, ¿quién le pone el concepto de trauma complejo a la situación? Porque si nosotros decimos es un trauma complejo, o sea, la guerra hoy día, estamos viviendo a lo menos 3 guerras en paralelo. Entonces, eh, siento que ese adjetivo de trauma complejo, si bien de repente a algunas personas les sirve, a mí me parece que habría que ser cuidadoso, muy cauteloso con poner desde afuera el concepto trauma complejo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo porque de nuevo sería como eh, poner un rótulo Desde afuera. desde afuera, s- eh, sin mirar la singularidad de esa vivencia. Eh, ¿Quién dice que lo mal que lo pueda estar pasando la adolescente que tú contaste a, a la chica que tuvo unas tocaciones por el primo mayor, no es más complejo que lo otro complejo? La intensidad se lo pone cada uno. De Tal cual. pronto, yo he visto consultantes que, por ejemplo, ha vivido esa experiencia de abuso del primo y, y lo significó de una manera, y hay otras adolescentes que
lo significan de una manera que las ha llevado a una y otros intentos de suicidio sin poder salir de ahí. Entonces, me parece que es tan complejo también para nosotros, los terapeutas, eh, hablar de generalidades sin mirar cada contexto con detalle, con precisión, con claridad y desde la óptica y el mundo del otro. Porque si hay un adolescente que vivió una experiencia de tocaciones del primo y no quiere decirle abuso, y que para ella o el primo está zanjado y hoy día nos vemos en las reuniones familiares y da lo mismo, eh, Tal no voy vez, yo a espérate, tal ponerle, vez lo significó como un juego sexual. claro, y ¿Te acuerdas de esa chiquilla que vimos hace poco que los padres le habían dicho que ella había tenido abuso? Y ella, cuando hablamos en intimidad con ella nos dice, nosotros jugábamos al doctor y a mí me parecía rico. ¿Tú te acuerdas de esa sí, sí, conversación? esa chiquilla como que pudo recién hablar de lo que ella había vivido en una experiencia como que la escucharan, la entendieran A ella y y no desde pudieran ver lo afuera. que ella vivía, porque justamente en todas estas experiencias sexuales, sobre todo, los adultos nos horrorizamos frente a los descubrimientos o los juegos sexuales de los chicos cuando están explorando. Y obviamente se dan con los amigos o con los primos o con los cercanos. Entonces, Entonces, ¿cómo yo le enseño sin poner una etiqueta y hacerla vivir toda la vida bajo un nombre que me va a marcar y que me va a dejar con dolor la existencia? fíjate que yo recuerdo a una consultante que vino desesperada porque la hija chica de 6 años había sido abusada por un niño de 6 años. Y cuando yo le digo, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y me dice, bueno, que resulta que estaban jugando y este niñito la abusó. ¿Y tú se lo dijiste a tu hija? Bueno, por supuesto, y por eso la quiero traer. Y fíjate que esa señora era amiga de otra señora con quien yo también conversé, porque a raíz de que esto era en un edificio de departamento. Y la otra señora lo miró como un juego sexual y no le dio importancia. Pasaron los años y me tocó volver a ver a esta chiquilla, como yo soy obsesiva y tengo las fichas, y este cuento me parece conocido. Y ella llegó como una habiendo sido abusada. Así lo significó, que fue la significación de la mamá. En cambio, la otra ni siquiera se acordaba. Entonces, nosotros los adultos le ponemos a los niños experiencia y le ponemos nombre a las experiencias que no siempre son lo que los niños vivieron. Mm, Porque descubrir la sexualidad mm. es una cosa muy interesante. Yo lo he visto en mis nietos. O sea, es maravilloso cómo empiezan a descubrir el mundo sexual. Mm. Pero somos los adultos los Y que nos entonces, ¿con quién asustamos. voy a ver que mis órganos sexuales son distintos a los tuyos? Y con quién voy a curiosear sobre ¿Cómo cómo es siento? el otro sexo? Eh,
tengo que de alguna manera conocerlo, ¿no? Y obviamente se da con los cercanos y cómo lo abordamos los adultos son las distinciones que damos. tal cual. Creo que hay que ser muy cauteloso con las palabras que se ocupan y entonces, y esa es la invitación a nuestros colegas a poder mirar el contexto en que se da, a poder mirar qué está pasando en la familia o en los implicados en la situación y mirar cómo no olvidemos que las significaciones nos hacen aparejar con un estado emocional. Entonces, una significación eh, con un rótulo Trauma complejo. descalificador no nos va a permitir salir de eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Ahora, indudablemente, quienes se dedican a trabajar el trauma complejo, eh, yo me imagino, no sé muy bien cómo trabajan, pero yo me imagino que no van a catalogarlo. Pero visto desde afuera, cuando tú me lo preguntas, yo diría, cuidado, trauma complejo, ¿qué significa? Mm. ¿Cómo se lo significa? Porque nos olvidamos de que los niños son muy concretos, Mm. tienen un Y además pensamiento. que no ha vivido dolores en la vida. Oh, Entonces, los dolores obviamente están presentes toda la vida, toda nuestra existencia, y muchas veces tiene que ver con los recursos que fuimos eh, adquiriendo, las habilidades que fuimos adquiriendo para surfear esa ola, el que lo haga significar de una manera y de otra. Y también las circunstancias, los contextos de repente nos dan mayores oportunidades o mayores visiones, posibilidades de salir de otras maneras, de esas maneras de mirar, ¿ah? de otras maneras de mirar. Otras maneras de mirar, otras maneras de poder vivir también. A veces hay más repertorio de abrir puertas en unos contextos que en otros, ¿no? Tal cual. Entonces, ese concepto de trauma complejo, sin desconocer lo complejo que puede ser para alguien haber sido violado o se sentido abusada o abandonada, sin desconocer eso, yo sería cautelosa en centrarme en la descripción del fenómeno Ujú. más que en el rótulo. Yo creo que eso es importante, que nos centremos en la descripción del fenómeno, pero también en validar el dolor del otro, porque a veces también nos vamos para el otro El dolor, extremo espérate, el dolor, y pero espérate, minimizamos lo que le pasa. espérate, no solo el dolor, también el placer. También el placer. Porque yo recuerdo una niñita que me decía, yo soy culpable porque lo pasé bien. O sea, me gustaba jugar con mi primo. Entonces, cuando tú escuchas el relato en detención, tú no eres que solamente tienes rabia o placer, de repente las emociones se te dan juntas. Sí. Entonces, esta niñita no le gustaba, pero le gustaba. Entonces, ¿cómo le dice, teniendo pensamiento concreto, qué nombre le pone a eso? ¿Y cómo damos cabida para poder escuchar eso? Es lo importante, porque nosotros como terapeuta, las preguntas que hagamos nos van a permitir que ella pueda contar este relato. Si vamos a conocer, a que nos describa, a que nos cuente, a que nos pase, o si vamos solamente tratando de ver una realidad. Cerrarnos a mirar desde una manera. Mm, Entonces, esto fue complejo. mm, Porque, ¿dónde está la complejidad? Yo me acuerdo esa niñita que decía, a mí me gustaba jugar, yo buscaba a mi primo. Y claro, el primo quedó como el abusador, y ella como la abusada. ella como la abusada. Y entonces sentía culpa. Mm, Mira, ese tipo de cosas, de esas sutilezas en las emociones que son tan difíciles, mm, ponerle nombre a las mm. emociones. Me estoy acordando de la rueda de Plutchik, la cantidad de distinciones en las emociones
o la granulidad emocional de la que habla la Lisa Feldman, la importancia que tiene discriminar. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te pasó? Por supuesto que para un niño no es fácil, menos, No. menos aún si se sintió abusado. Mm. Pero sería muy cuidadosa. Yo creo que los rótulos siempre nos llevan a generalidades y no nos permiten mirar al otro que está emergiendo, que no le es fácil. No sabemos hablar del mundo emocional. Sí, mira, me estaba acordando de justamente de Milton Erickson, porque muchas de las cosas que nosotros vivimos y son complejas para nosotros, se nos desaparecen del panorama y no están presentes en nuestras vidas por mucho rato. Y Milton Erickson decía que nosotros teníamos una sabiduría y esa sabiduría era que no podíamos andar con nuestra vida y con nuestros dolores presentes los 24/7 y traer a cada rato todos los dolores, porque si no estaríamos vueltos locos. Entonces uno va dejando atrás aquello que no le permite, y hay Que no le gente permite que que no le permite poder fluir con la vida y que de alguna manera lo resuelves olvidando. dejándolo atrás o con alguna significación que no es dolorosa, por algo queda guardado. Y a veces otras circunstancias, la vida años después aparecen estas significaciones. En psicología se da harto, ¿no? Que cuando empiezan a estudiar psicología, empiezan a mirar un montón de cosas que no miraban antes y entonces empieza a aparecer mi mala madre, mi padre no sé qué, y empiezo a mirar otra realidad. Y ojo con ¿Sabes eso. qué? Yo me acuerdo, yo le decía a los estudiantes cuando hacía clases de los primeros años, ya no hago más clases en primeros años, le decía, ustedes llegan a la escuela con alguien que les cae mal o alguien es pesado, alguien, qué sé yo, es demasiado exuberante y después terminan diciendo, este es un histérico, poniéndole rótulos a la gente. Y entonces esta es una depresiva, como si dijéramos algo. Mm, Cuando yo digo, esta es una depresiva, ¿qué estoy diciendo? mm, ¿Que anda triste por la vida? ¿Que anda siempre triste? ¿Alguien puede estar siempre triste? Entonces, mira qué interesante cuando uno le pone un rótulo de trauma complejo. Los traumas son todos complejos, mm. todos Sí, nos duelen todos nos duelen. de Y, distinta manera. sí. La niñita que se le arruina la vida por la espinilla y porque la amiga la dejó, es tan importante para esa niñita como un abuso. Mm, Yo sé que suena muy fuerte, pero lo que quiero decir con eso es que depende siempre de cómo tú lo signifiques. mm, Y muchas veces los psicólogos no nos detenemos a escuchar el relato. mm. Y en ese no escuchar el relato, a veces estamos siendo súper contradictorios con lo que queremos finalmente mostrar o que queremos que aparezca. A veces queremos que aparezca una niña que pueda fluir por la vida y hablar por la vida, pero y nosotros le decimos lo que está sintiendo, o nosotros le interpretamos lo que está viviendo, y al interpretarle nosotros la estamos invalidando en el hacer y en el decir nuestro como terapeuta. También hay un mensaje, ¿no? Que cuando son contradictorios atrapamos a nuestros consultantes y no los vemos con tanta claridad. Yo creo que la psicología, como siempre digo, está todavía en pañales. Mm, Es una disciplina muy joven y para qué decir la psicoterapia. O sea, escuchar al otro parece tan fácil, mm, pero no es fácil. Escuchar lo que el otro quiere decir, acompañar en el hacer. Cuando digo el hacer, a veces no queda claro. No quiero decir que nosotros vamos a estar con ella en el hacer, sino que te relate, a ver, ¿cómo te lo viviste?
¿Qué te pasaba? ¿Qué me quieres decir cuando tú me dices que te gustaba? ¿Qué te gustaba? ¿Te fijas? Entonces empieza a aparecer eso que vivió desde la experiencia, tratando de mostrarnos su vivencia y nosotros tratando de seguir imaginándonos esa lógica. No es nada fácil, ¿no? Y entonces la invitación aquí es, ¿cómo trabajamos nosotros desde lo dialógico narrativo con estos dolores humanos? Yo ¿Cómo? diría lo que siempre yo digo, ¿no es cierto? Lo dialógico nos pone el acento en la metodología que usamos, el diálogo, cómo empieza a emerger el otro. ¿Cómo empezamos a preguntar? Espérate, y entonces lo narrativo empieza a aparecer el lenguaje, cómo narramos la experiencia, cómo es aquello que acompaña la narración, es decir, la cara que pusimos, la cercanía, la lejanía, todo eso a lo que los psicólogos tenemos que estar atentos todo el tiempo. Mm. Entonces yo diría, ¿cómo aparece? Aparece cómo te relatas la experiencia y esa experiencia te la relatas de acuerdo a cómo tú vas Mm. preguntando. Entonces cuando uno dice, a ver, pero ¿en qué estabas? Estaba en la pieza. ¿Cómo era la cubrecama de la pieza? ¿Cómo era cuando tocó la puerta tu mamá y entró y los vio jugando? ¿Qué pasó? O sea, te metes en el relato. Yo decía, es como si nosotros después tuviésemos que actuar ese relato y lo supiéramos hacer, Mm. ¿cierto? Entonces, la invitación es más que hablar solamente de trauma complejo, Y es a desmenuzar eso, el fenómeno, ese fenómeno. cómo emergió y cómo te está apareciendo ahora, ¿Cómo te lo estás viviendo ahora? o Porque relatando, cómo emergió o cómo ocurrió va a ser distinto a cómo te lo estás te lo relatando. estás relatando. eh, y entonces las preguntas son súper importantes para nosotros, para poder, Preguntas eh, abiertas, no decían, preguntas por descripciones, claro, mira qué preguntas buena que esa. nos ayuden a mirar qué vivió. Y No, no, a veces nosotros los psicólogos nos dicen, es que fue súper agresivo. ¿qué es eso? Y entonces él fue agresivo conmigo y yo lo estoy pasando pésimo y nos quedamos con esa definición sin entender qué fue lo que ocurrió. Es que agresivo es distinto de violento. ¿Cuál es la diferencia? Mm. ¿Cómo es la diferencia? No nos detenemos. Mm. Damos por obvio que pensamos igual y sentimos igual. Mm. Y nos olvidamos de las inmensas diferencias individuales. Mm. Sí, yo la otra vez veía una alumna que decía que tenía una consultante que justamente decía que su pareja había sido súper agresivo, y cuando le digo, ¿qué hacía? ¿Qué era lo súper agresivo? Es que no la miraba, no le contestaba, no le hablaba, no le... Y claro, uno se habría imaginado que le decía yo me habría imaginado, eso me pasa a mí, yo me habría imaginado que le decía un montón de disparate o que golpeaba algo, porque era súper agresivo y ponía el acento en la súper agresividad, pero no habíamos desmenuzado eso y resulta que era que no le contestaba. O sea, Y le hacía lo que habríamos dicho resistencia pasiva. sí, Y como si no hubiéramos quedado tranquila. O sea, lo que te hace resistencia pasiva, sí. No, pues ujú, vamos a ver cómo pasaba, cuándo pasaba. Estaban en la casa, qué habías hecho tú antes. Es decir, todo lo que significa la acción, mm. no la interpretación solamente de la acción. Y así es como trabajamos finalmente, como pudiendo ver el Abrir, fenómeno, abrirnos a- al fenómeno, abrirnos al fenómeno, abrirnos a lo que le pasó lo que relata que le pasó. corporalmente, lo que relata que le pasó, lo que distinguió, porque como mm, hemos hablado en otros podcasts, ¿cierto? La importancia de lo que relata que le pasó es lo que yo estoy mirando para allá y veo eso y no vi toda esta otra parte que
si tú le preguntas cuando hacemos terapia de pareja, ¿cierto? A la otra persona, vivió otra Otra cosa cosa. y le pasaron otras cosas y uno tiene pena y el otro tiene rabia porque vio este lado y el otro vio el otro lado. Como en Entonces, todo, como en todo. Por eso que es tan difícil nuestra profesión, ¿no es cierto? difícil nuestra profesión, pero queremos como invitarlos a eso, a poder explorar la realidad de todos los dolores La humanos. realidad, No la realidad. ¿qué es lo que podemos decir? Explorar las Las vivencias. vivencias, cómo te la viviste, Mm. cómo te viviste la experiencia que me estás contando. ¿Qué de esta experiencia te recuerdas? Claro, porque en el fondo hay múltiples verdades y múltiples realidades y cada uno eh, lo vivencia de distinta manera, no hay mejor ni Depende del peor. contexto, depende la hora del día, depende, tenías frío, tenías calor. O sea, son tantas las variables que están metidas entre medio, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que es difícil y es más difícil si nosotros le ponemos desde antemano a este se trata de un trauma complejo o este se trata de una persona trans. Se trata de una persona, Mm. se trata de un dolor. No sé si es complejo, poco complejo. Relátamelo. Veamos cómo lo co-construimos. Mm. Veamos cómo lo construimos. Esa es la invitación que queremos hacerle y que puedan... Veamos cómo juntos y juntas co-construimos. mm, ¿No es cierto? Mira qué ese- entretenido. eso es lo que nos entretiene a nosotros, pues Ana Sí, María. tal cual. Nos Seguiremos entretiene. contándoles en otro podcast. Sí. Nos vemos.